hay situaciones y momentos que a veces nos toca vivir. Cuando nosotros hablamos de estar en el Señor, nunca planteamos, y si alguna vez lo escuchó en algún lugar, que el ser cristiano o estar en los caminos del Señor significa que la vida va a ser todo fácil porque el Señor está con nosotros, es un error, porque la palabra no nos enseña eso. Nosotros sabemos que con el Señor tenemos la ayuda y la fuerza para enfrentar cada día, pero la palabra nos enseña también que inevitablemente pasamos por situaciones adversas. Y a nosotros nos toca justamente pasar por situaciones adversas. Pero cuando pasamos por situaciones difíciles, complicadas, sabemos que hay victorias. ¿Amén? Amén. Me voy a mi casa. ¿Sabemos que hay victorias en el Señor? Amén. Hay victorias preparadas para cada uno de nosotros. Y en esto nosotros tenemos que reforzar nuestra fe, creer y confiar. Que el Señor prepara victorias para nuestra vida. Pero si hay algo que he podido comprender y que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña, es que las victorias están detrás justamente de diferentes dificultades. Porque a veces nosotros tenemos un lenguaje de fe, hablamos de la palabra de Dios y creemos como que todo es medio como mágico, como que va a llegar y ya tengo el poder y la victoria y me siento bien y avanzo. Y la realidad es que las victorias se encuentran detrás de las dificultades. Por eso, hermano, cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando pasamos por crisis, son oportunidades justamente para poder descubrir las victorias que hay atrás, que Dios ha preparado para mi vida. Por eso, hermano, cuando pasamos por crisis o por situaciones adversas, es el mejor momento de poder experimentar las victorias de Dios, las victorias que el Señor tiene preparado. ¿Amén? Amén. Porque a veces es fácil hablar de victorias ajenas. Es fácil hablar de lo que leí en un libro, del testimonio que vi en YouTube o alguna predicación, pero el tema es cuando yo puedo hablar de victorias alcanzadas porque el Señor me permitió atravesar dificultades o crisis, situaciones adversas, porque ahí yo aprendí a descubrir que hay victorias, que Dios las preparó para mi vida. ¿Amén? Amén. Y a veces estas dificultades pueden ser extremadamente grande, porque cuando hablamos de dificultades no estamos diciendo hoy tengo dolor de cabeza, seguro que después hay una victoria. No es solamente atravesar un momento pequeño, podríamos decir. A veces las grandes victorias se encuentran detrás de grandes dificultades, y a veces esas dificultades pueden ser para nosotros tremendos gigantes. Y de esto yo quiero hablar en esta mañana. Y me maravilla poder compartir un texto que seguramente usted ya lo escuchó, seguramente lo leyó, pasó por diferentes momentos, ha hecho devocionales seguramente de este texto que se encuentra en 1 Samuel capítulo 17, que es el pasaje conocido de David y Goliat. Por eso le digo que detrás de esas grandes dificultades podemos encontrar grandes victorias. Amén. Primera de Samuel, capítulo 17, del 31, al 50. Como le decía, es un texto largo, así que vamos a leer un versículo cada uno. Trate de leerlo en voz fuerte, potente, para que quede bien grabado, ¿sí? Versículo 31 dice: algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Él es tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Si
Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército de Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Luego Saúl visitó a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armando únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. 45. David le contestó, tú vienes contra mí, con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Sí. Bueno, mi versión dice, cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Y acá nosotros encontramos, como les decía, es bueno, yo no sé si a usted le pasa, pero hay que usar a veces la imaginación y podemos, ¿no es cierto?, poder imaginarnos esta escena bastante específica que es el enfrentamiento específico de David y Goliat. Nosotros sabemos que había un pueblo filisteo que tenía un paladín, tenía uno, digamos, de que se destacaba dentro del ejército, que era Goliat. Y la palabra nos enseña que este hombre venía de la descendencia de Anak, que eran gigantes, o sea que tenía mucha altura, era muy grande y por eso también le tenían tanto miedo. La palabra nos enseña de que los hermanos de David estaban justamente siendo parte del ejército de Saúl. David también era parte, pero él tenía que de vez en cuando como dejar y ir a cuidar justamente las ovejas de su padre. En un momento determinado su padre le dice, lleva comida, ¿no? Hay una parte que habla específicamente el menú, llevar el menú, la vianda a tus hermanos y de paso fíjate qué es lo que está aconteciendo y tráeme como prueba de vida de que están bien. Y acá es donde nosotros encontramos ese acercamiento de David al campo de batalla específico cuando justamente este filisteo que era Goliat enfrentaba al ejército y el ejército por el tamaño que tenía, por el tipo de arma que utilizaba y lo que él producía en ellos, tenían miedo y salían corriendo. Por eso el Señor me hablaba con respecto a que Él nos llama a experimentar victorias, hermano. Amén. Más allá de lo gigante o más allá de lo gigante que sea la dificultad que nos toque vivir o enfrentar. Pero somos llamados a experimentar victorias de parte del Señor. Ahora, tenemos que hacer frente a esa situación.
Y acá es donde yo puedo rescatar, así como la semana pasada yo hablaba de la vida de José y lo podíamos tener como ejemplo, acá tenemos justamente a la vida de David, como un ejemplo a seguir de cómo poder alcanzar estas victorias. Cómo David pudo, siendo, ¿no? Hay uno de las versiones que dice que David era de mejillitas rosadas, como que se veía, da una imagen y apelo a su imaginación, como que era un chico tierno, un cari lindo, con, ¿no? Mejillitas rojas y chiquito de tamaño. Recuerden que cuando Samuel fue a ungir al que iba a ser rey, no lo eligió a él o la familia, ni la familia lo tenía presente, porque era, bueno, como, mirá que él. Y Samuel dijo, este debe ser, cuando vio a uno de los hijos, porque era grande, fornido, tenía estatura, porte, pero él era casi como un niño, tenía como una apariencia de niño, de ternura, y sin embargo fue lo que el Señor escogió. Y en este momento nosotros encontramos esta situación a este muchachito que tuvo que enfrentar una situación gigantesca, que tuvo que enfrentar una dificultad tan grande que nadie lo quería hacer. Y yo podía ver en la vida, y el Señor me hablaba con respecto a esto, de cómo Él lo pudo lograr. Y nosotros podemos tener a David como ejemplo. Primero que nada, David tenía experiencia personal con Dios. Lo primero que me muestra la palabra es que él tenía experiencia personal con el Señor. Y saben que nuestra relación personal con Dios principalmente es privada, en lo secreto. Fíjese lo que dice el 34. David le respondió cuando él se ofreció a enfrentar a este filisteo. Dice, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Como les decía, acá nosotros encontramos que él cuenta de su experiencia personal, porque a él lo veían como tierno, lo veían como un muchachito, como alguien que no tenía experiencia, pero él dice, no, yo tengo experiencia en batallas de diferentes medidas, podríamos decir, porque no era un filisteo al que él enfrentaba, pero sí tenía que enfrentar a los que atacaban su rebaño, sea oso, sea león. Y cuando nosotros prestamos atención a esto, él lo cuenta y dice, el Señor me ayudó. Él tenía una experiencia personal. Él sabía que podía depender y pedir ayuda al Señor. Él tenía una experiencia personal con el Señor. Y saben que hay algo que nosotros tenemos que comprender, y es el hecho de que nuestra relación personal con el Señor se da en lo secreto, principalmente se da en lo secreto. No se basa necesariamente en acciones públicas. Es por eso que también a veces enfrentamos el menosprecio, porque la gente no sabe cuál es la actividad privada que uno tiene con el Señor. ¿Por qué a él le tuvieron en menos? Porque no sabían que él tenía una relación personal con Dios. De él no sabían mucho. Pero él dice, no, a mí Dios me ayudó. Él tenía una experiencia personal. Por eso yo tengo que comprender de que mi vida en el Señor es primordialmente privada. ¿Qué quiere decir esto? No que yo tenga que andar echando a todo el mundo y que nadie sepa nada de mí, sino en el hecho de que yo tengo que aprender, como dice justamente en el Nuevo Testamento, dice, cerrada tu puerta. Dice, entra en lo secreto, y el Dios que ve que está en lo secreto te va a recompensar y te va a responder.
La palabra nos enseña que nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con Dios en lo privado, en el secreto. Cuando habla secreto, habla o tiene hay otra versión que dice en lo privado. Por eso es importante que usted durante la semana pase tiempo de oración con el Señor. Que durante la semana usted busque de Dios. Porque tal vez le toque enfrentar más adelante algún tipo de gigante. Pero para eso usted se tiene que preparar. Yo no puedo enfrentar gigantes con cero experiencia. No, yo lo voy a enfrentar siempre y cuando yo tenga intimidad con Dios. Yo tenga primeramente ese momento de estar en los secretos. Y ahí es donde yo le escucho, ahí es donde yo experimento el obrar de Dios. Donde sé que la realidad de la voz de Dios sigue vigente. ¿A cuántos Dios le ha hablado en esta semana? Amén. Porque Dios sigue hablando a través de su palabra. Pero muchas veces el Señor puede hablar a nuestro corazón. Puede hablar también a través de sueños. Pero este es el método más seguro. La palabra de Dios. Por eso yo durante la semana tengo que orar y tener la palabra ahí. Y experimentar que Dios me habla. Y en el secreto, en lo privado, yo comienzo a fortalecer mi relación con Dios. A generar esa experiencia personal que después sí me va a ayudar a enfrentar al gigante. No importa el tamaño, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Amén. Amén. Y como le decía, cuando nosotros tenemos esta experiencia en lo privado, porque hay algunos que tienen experiencias solamente públicas, ¿no? Es como, y hoy más que nunca nosotros vivimos un tiempo donde la gente muestra como, entre comillas, permítame decirlo así, como la actuación de una vida cristiana, ¿no? Con el teléfono de por medio, aleluya, y se filman, adorando al Señor, poniendo caras, ¿no? Entregando, filmándose y entregando, ayudando al pobre, chat, foto. Cuando todas esas experiencias tienen que ser en lo privado. Y hoy mucha gente publica tantas cosas que después no las vive. Como decía Laura, qué importante es poder cantar las canciones, pero también vivirlas. Vivirlas en nuestra experiencia personal. Y ahí es donde nosotros muchas veces fallamos. Muchas veces fallamos. Porque no tenemos intimidad. No tenemos experiencia personal que nos fortalezca de tal manera que yo le puedo hacer frente a cualquier tipo de gigante. Como le decía, fíjense que el rey le dijo, ¿cómo vas a pelear tú solo con este filisteo? No eres más que un muchacho. Hay otra versión que leyeron que dice, eres un ridículo. ¿No? Tan buenas leer otras versiones porque uno puede ver por ahí la intención con la que fue escrito ese versículo. Es como lo miraron y dijeron, vos vas a enfrentarlo, muchachito. Ricardo, mirá, te miraste en el espejo, mirá que vos vas a enfrentar. Y algunos es como que lo ven muchachito, pero nadie sabe lo que hay en su vida personal con Dios. Tal vez humanamente, tal vez en lo natural uno lo ve chiquito, flaquito, de mejillas rosadas, como decía el texto, pero es un tremendo hombre victorioso, un guerrero en Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a tener esta experiencia personal, que no solo lo consolidó en el pasado, porque fíjense que él habla de experiencias pasadas. Él dice, el Señor a mí me ayudó cuando yo tenía que cuidar el rebaño. Dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará. También me librará. Él tenía una experiencia personal a tal punto que él recordaba, ¿no? El Señor me ayudó. ¿Cómo no me va a ayudar ahora?
Pablo, ¿cómo Dios no te va a ayudar ahora? Si Él te ayudó. ¿O no viste la mano de Dios? Sí que la vi. Y de eso me tengo que tomar. Como David, él tenía una experiencia. Y esa experiencia le dio la base para poder decir, me extiendo. Amén. Porque Él me ayudó y Él me va a ayudar. Yo estoy seguro. Yo estoy convencido de eso. Pero el rey lo miraba como, y este muchachito, mirá su carita, así como de cachetes colorados. Mirá que va a hacer algo. Pero él dijo, no, Dios me ayudó y Dios me va a ayudar. Él había aprendido a confiar en el Señor a través de la experiencia en el pastoreo de sus ovejas. ¿Y saben qué, hermano? Hoy cuando repasaba lo que ya había escrito, el Señor me traía esto de, ¿saben cuándo más experimentamos la mano de Dios? Cuando pastoreamos. ¿Saben cuándo fue el momento que yo más aprendí en mi primer tiempo como creyente? Cuando fui maestro de escuela dominical. Y me puse a recordar, me acordaba de Maxi, el hermano de Juan Pablo. Maxi fue mi alumno. Y fue el tiempo que yo más aprendí. Ese tiempo me capacitó. Ese tiempo me llevó a mí justamente a entender que el Señor nos pone en diferentes lugares para cuidar y pastorear. Por eso somos llamados todos al discipulado. Por eso hoy hay gente que está discipulando y hay gente que se tiene que levantar a discipular. Amén. Permítame decirle, el Señor a algunos ya le está diciendo, muchachos, ya está. Es tiempo de discipular. No es tiempo que te estén poniendo en el andador. Imagínense un chico de 18 años que lo tengan que poner en un andador. O que le tengan que poner pañales. Usted diría, no, acá hay algo que no funciona. En lo espiritual es lo mismo, hermano. Llega un momento determinado donde el Señor dice, tenés que pastorear. Cuando el Señor lo llama y lo va a buscar a Pedro, que se había ido, había abandonado todo, ¿qué le dijo el Señor? 3 recomendaciones. Pastorea, apacienta, alimenta. Cuida a otros. Porque a veces nosotros queremos experimentar la gloria, aleluya, y siento, yo lloro en el altar, me caigo, me quebranto. Y me voy como que tuve una experiencia mística en Dios. ¿Y de qué te sirve todo eso? Si después no cuidás, no ayudás, no acompañás, no visitás. Todo eso es para. Por eso Él dice, el Señor me ayudó y me va a ayudar porque yo aprendí a pastorear. Yo aprendí a pastorear y yo vi el poder de Dios. El Señor quiere fluir a través del pastoreo, hermano. Recordaba una canción que dice, deja el río correr, ¿no? Y un día yo dije, y tal vez nosotros lo estamos deteniendo. Deja el río correr, ¿no? El Señor diciéndonos, vamos muchachos, vamos, no estanque, deja que fluyan. Él conocía y reconocía que contaba con la ayuda de Dios. Él había aprendido a conocer de que Dios lo podía ayudar. Dios lo podía ayudar en la lucha, en la batalla, en las situaciones adversas, con un león, con un oso. Por eso dijo, ¿cómo no voy a enfrentar a este filisteo? ¿Quién es este filisteo? Él tenía una experiencia personal. Pero también David me muestra que su mayor arma era la confianza en el Señor. Su mayor arma fue justamente consolidar y fortalecer su confianza en Dios. En ese tiempo de pastoreo, David no solo cumplía con sus responsabilidades personales, sino que
a su vez desarrolló una fuerte relación personal con Dios. Él tenía que cumplir con sus responsabilidades, porque muchas veces uno piensa, bueno, no, pastoreo, me hablan de pastoreo, bueno, tengo que dejar todo, o cuando tenga más tiempo. No lo va a tener, hermano. Hay veces que uno busca tiempo y no lo tiene. Entonces tenemos que aprender a aprovechar el tiempo y sobre la marcha hacer lo que Dios quiere que haga, que bendiga, que ayude, que hable, que sostenga, que mande un mensaje. A veces pasamos tanto tiempo en el teléfono, hermano. Dígame si no podemos invertir en mandar un mensaje. Hola, hermano, ¿cómo estás? Hola, hermano, necesitaba oración. Hola, hermana Mónica, ¿cómo está? Hace rato no le vemos, ¿está bien? Y ella me cuenta y ahí podemos estar los unos por los otros orando, ayudándonos mutuamente. Tanto podemos hacer. Pero decimos, no tengo tiempo. O el pastoreo es algo complicado. No es complicado, yo la complico. Muchas veces nosotros complicamos el servirle a Dios. No podemos vivir de experiencias prestadas. Fíjese lo que dice el 38 y el 39. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, porque él dijo, yo lo voy a enfrentar. ¿Y qué dijo el rey? Bueno, ya que este tiene la valentía, vamos a pasarle la armadura. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. Yo no puedo vivir de armaduras ajenas, hermano. No, porque no sabés, me compré el libro de los 7 pasos para la victoria. 3 pasos para ser bendecido. Los 5 pasos para un matrimonio feliz. Y a veces creemos que agarrando armaduras ajenas vamos a tratar de ponerla y la verdad es que no funciona así. Es experiencia personal con el Señor. Y aprender a ser capacitados por Dios. Confiar es apoyarse en algo seguro. Y él sabía que se podía apoyar en el Señor. Él sabía que se podía apoyar en el Señor. Por eso cuando tenía una dificultad, ¿a quién iba? Al consejero, al líder, al pastor, no al Señor. Y yo no digo que está mal hacer eso, está bueno cuando uno tiene a alguien con quien contar, pero primeramente al Señor. Primeramente al Señor. Yo tengo que buscar del Señor. Yo tengo que clamar a Dios. Es la primera opción, tiene que ser la primera opción. Pero muchas veces tenemos el conocimiento acá, pero en la práctica no lo ponemos. Conocemos de la palabra. Hemos leído un montón de historias, vemos videos, ¿no? Porque hoy ya no se lee tanto, se ve video, ¿no? YouTube provee videos de iglesias, pastores, evangelistas, profetas. Y creemos que esas armaduras nos van a andar. Pero ¿sabe qué? Es la experiencia personal de cada uno. Tu armadura se va forjando en tu experiencia personal. Pero ahí es donde el Señor te va pidiendo. Y te va preparando tu armadura en la intimidad. Porque no podemos usar armaduras de otro. David dijo, no, esto no me funciona a mí. La única manera de saber que estoy confiando en el Señor es enfrentando situaciones que por momentos son gigantescas o problemáticas. Si yo en esta mañana le digo, hermanos, ¿cuántos quieren experimentar un tiempo de bendición? Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Un tiempo de prosperidad, Amén. de billetera, gordita, llena, aleluya. Ahora, si yo le digo, ¿cuántos quieren experimentar un tiempo de crisis? De problemas, de sequía, de vacas flacas. No, eso nadie quiere. Porque decimos crisis, no, problemas, no. Yo quiero pasarla bien. Yo quiero pasarla bien. Porque tenemos en este tiempo moderno y nuestra mentalidad occidental,
Creemos que los tiempos de bendición están relacionados siempre con lo mejor, con la prosperidad, con el que me vaya bien. Y si yo puedo estar 6 meses de vacaciones y el resto por ahí haciendo algunas horitas, mejor todavía. Pero la realidad, hermano, es que nosotros experimentamos la victoria detrás de las dificultades. Yo quiero ser un hombre victorioso en Dios. Amén. ¿Usted quiere ser un hombre o una mujer victoriosa en Dios? Amén. Aprenda a enfrentar las dificultades. Aprenda a enfrentar las dificultades. Y sabe que cuando nosotros hacemos este tipo de declaraciones de fe, a veces no es que el enemigo dice, ¡ay, este se pone bravo, me voy! No, el enemigo dice, ah, sí, me quería hacer frente, y te saca los colmillos. ¿Saben que David dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado? Hoy el Señor te conquistará y te mataré. Es bastante fuerte este texto. Y te cortaré la cabeza y luego daré, porque él tomó las palabras de Goliat y las tomó para él. Ah, vos me vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, porque yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Y nosotros tenemos que entender de que en Dios podemos levantarnos contra nuestro enemigo. Y hay un momento determinado donde yo tengo que hacerle frente a la situación. Amén. No importa cuán gigante, no importa cuán difícil, no importa cuán agresivo pueda llegar a ser el ataque. Yo tengo que aprender a hacer frente a la situación. ¿En quién estamos confiando en este tiempo si no? ¿En quién estamos confiando si no podemos hacer frente a la situación? Y tal vez usted diga, bueno, pero no me da tanto como para hacer una declaración así. Pero por lo menos enfrente, hermano, enfrente la situación. ¿En qué sentido? En que Dios me va a ayudar. Listo, sencillo. Como dijo David, si el Señor me ayudó, ¿cómo no me va a ayudar? Y a veces conocemos la palabra de Dios. Conocemos las promesas del Señor. Conocemos la experiencia de hombres que pasaron momentos difíciles. Ah, pero yo no voy a poder. Oh, me he hecho a morir ya. Antes de tiempo. No, hermano. Hay que hacer frente. Porque Dios nos capacitó en nuestros momentos de intimidad. Ahora, si a mí me cuesta tanto hacer frente a esa situación, es porque tal vez no trabajé mi momento de intimidad. Por eso, hermano, yo no puedo sacar cosas de la galera o de la manga y hacer un truco fantástico. No, tiene que haber un trabajo previo. Tiene que haber intimidad. Tiene que haber búsqueda. Tiene que haber un enfrentar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a enfrentar situaciones. A veces pueden ser complicadas, difíciles. A veces tiene que ver con cuestiones sobrenaturales. A veces tiene que ver con cuestiones económicas. A veces tiene que ver con enfermedades. Pero yo tengo que aprender a decir, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios me ayudó, me va a ayudar. Y me tengo que parar en ese lugar. David aprendió a confiar en el Señor, a apoyarse en el Señor. Y saben que esto nosotros lo tenemos que tomar para nuestra vida. Aprender a confiar y a depositar nuestra vida en Dios. ¿Por qué? Porque dice que estamos guardados en sus manos. Yo estoy guardado en las manos del Señor, hermano. Yo no sé qué es lo que usted está creyendo o en qué está confiando. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Ahí es donde yo tengo que reaccionar, no. Mi confianza está puesta en Dios. Amén. David decía, a mí me ayudó el Señor, me va a seguir ayudando. ¿Y saben lo tercero que el Señor me mostraba en este texto? Es que al igual que David podemos echar mano a los recursos que tenemos. Echar mano a lo que tenemos ahí, delante. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenía David? Una armadura, pero no era de él.
no era de él. Tenía un armamento, pero que él nunca había sido entrenado en eso. Entonces dijo, no, yo lo dejo de lado. Ahí es donde yo tengo que confiar en el Señor, de que Él me va a ayudar. Y como le decía, las declaraciones de fe o las declaraciones de guerra, como las que hizo David, a veces pueden ser inspiración en nuestra vida. Gloria a Dios. Pero sepa que cuando yo hago una declaración de fe como la que hizo David, después le tengo que poner patitas para que camine. ¿Por qué? Porque el enemigo no se va a quedar tranquilito. Si usted en el nombre de Jesús le da una trompada al enemigo, le puedo asegurar que él no se va a echar para atrás y ahora va a salir corriendo enseguida. No, se va a resistir. Va a presentar oposición. Por eso no basta solo con una declaración de fe. Porque algunos son guapos declarando algunas cuestiones espirituales. No, porque la palabra te dice, hermana, vamos, hermana. Y después uno lo va ayudando, ay, me siento mal. Pero ¿y cómo si vos aconsejaste al otro? ¿Cómo si vos le dijiste la palabra y lo animaste y lo levantaste? Es fácil para el otro. Pero ahí es donde yo tengo que decir, no, en el nombre de Jesús. Yo declaré. Y yo tengo que aprender a ver las artimañas del enemigo. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Goliat? ¿Salió corriendo? No. ¿Qué dice la palabra? Cuando él hizo esa declaración, ¿se le fue al humo? No dice así la palabra, obviamente. Pero nosotros sabemos que él reaccionó porque se enojó. Y el enemigo, hermano, a veces cuando declaramos la palabra, cuando soltamos la palabra, presenta oposición. Y a veces quiere seguir ganando terreno sobre tu vida. Quiere cada vez más avanzar en contra tuyo. Y ahí es donde yo tengo que echar mano a los recursos que yo tengo. ¿Cuáles eran los recursos de David? Una onda. Piedra. Piedrita. ¿Qué era lo que él usaba? Era lo que él utilizaba. Él agarró piedras y agarró la onda y empezó a utilizarlo. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros tenemos que aprender a usar los recursos que el Señor nos da. ¿Cuáles son los recursos que nosotros tenemos? ¿Ustedes lo conocen? La sangre de Cristo. La oración, ¿cuántas veces oramos? A veces lo primero que hacemos es quejarnos. ¿Cómo puede ser que me pase esto? Pero no sabemos que la oración es una herramienta. Perdón. ¿Qué otra herramienta tenemos? La armadura. ¿Nos ponemos la armadura? Salimos de nuestra casa, apenas tenemos tiempo para terminar de lavarnos la cara y algunos se van peinando. Y a veces estamos así, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos con tiempo. La sangre de Cristo, atar y reprender, la armadura de Efesios 6. Usar el nombre de Jesús. Fe, hermano, creer. Qué tremendo que en este tiempo a la iglesia se le tenga que animar a creer. Cuando la iglesia hoy tiene la oportunidad de conocer la palabra, pero miren, hermano, Biblia para tirar para arriba ahí. Hoy muchos ya no compran Biblia a papel. ¿Por qué? Porque lo tienen en el celular. Léanla, hermano. Aprendamos a usar la palabra de Dios. Pero, hermano, tenemos que conocer la palabra. Si no, ¿qué herramienta yo voy a usar? La estampita. Yo tengo una estampita que me regalaron. No le va a funcionar, hermano. Es armadura ya deshecha, ya no funciona. Del siglo pasado. De la vieja vida. Yo no puedo traer recursos de la vieja vida para tratar de enfrentar situaciones. En este tiempo yo tengo que aprender a utilizar las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Amén. Pero tengo que conocerlo. Primero, yo no voy a usar algo que no conozco, ¿no? La realidad es esa, hermano. Tenemos que usar las herramientas que Dios nos da, lo que nosotros sabemos, los recursos. Y ¿sabe qué, hermano? Acá este es un extra, una yapa, la gracia que cada uno tiene también.
Hay una gracia que Dios le dio a usted, hermano. Hay gente que tiene una gracia especial. Úsela. La gracia para hablar, para soltar palabras, para animar a otro. El conocer con profundidad la palabra, poder ayudar a otro a que la pueda conocer. La gracia que Dios nos ha dado. Por eso Pablo le habla a los corintios y dice, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero compuesto de muchos miembros, cada uno en particular. Cada uno tiene su función. Cada uno puede llegar a alcanzar al resto del cuerpo y bendecirlo y ayudarlo para el pleno crecimiento. Pero tenemos que conocer esa gracia también. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Saben por qué es recordada esta historia? Porque un tremendo gigante fue vencido con una herramienta totalmente inusual para ese tiempo. Porque fíjense que había un ejército armado enfrentando a otro ejército armado. ¿Y cómo fue vencido este gigante? Con una onda. Fue vencido con una onda que no era considerado un arma en ese momento. No lo consideraban un arma. Yo creo que después ahí más de uno se le avivó, ¿no? Venta de onda para el ejército. Pero la realidad es que hasta ese momento fue algo totalmente inusual. Por eso lo miraban con desprecio. ¿Y este qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con la ondita? Pero mirá qué va a hacer con eso. ¡Qué ridículo! Se lo va a comer el gigante. Y hay un texto que dice que quedó la piedra entre ceja y ceja. Porque también hay que aprender a usar la onda. Porque no es para cualquiera. Aprenda a usar una onda. La tira para atrás. Hay que aprender a usar las herramientas. Yo tengo que estar como calibrado en ese terreno. Tengo que conocer esa herramienta para poder utilizarla de manera mortal. Y yo tengo que aprender a utilizar las herramientas que Dios me ha dado. Porque ¿sabe qué, hermano? Si hay algo que el enemigo quiere que usted crea, es primero que Él no existe. Y ya tiene terreno ganado, porque ya me envolvió, listo, está. Ahora, cuando Dios me ayuda, yo voy a usar lo que Dios pone en mis manos. Y en este tiempo es la palabra de Dios, las herramientas que nosotros tenemos. Hermanos, nosotros hoy tenemos que aprender a utilizar las herramientas que Dios nos dio. Amén. Amén. Y por eso fue recordado, porque un gran gigante cayó por un arma totalmente inusual. Un arma utilizado por un muchachito. Debemos hacer uso de esas herramientas que, por más que sean poco usuales para este tiempo, sí dan resultados extraordinarios en Dios. La gente no entiende el proceder que nosotros tenemos. La gente que no conoce al Señor no entiende las herramientas que nosotros tenemos. Pero usted que sí lo conoce, aprovéchelo. En este tiempo hay un enemigo que está y sigue avanzando. Y nosotros tenemos que enfrentar esas situaciones. En el día a día a usted le toca enfrentar diferentes situaciones. Ve a David, cómo él aprendió a tener una experiencia personal con Dios. Mire a David, cómo él aprendió a trabajar su confianza en el Señor. Y yo no estoy diciendo que David era perfecto, porque nosotros sabemos y conocemos la historia de David, pero él aprendió a confiar en Dios. Y también él utilizó los recursos que tenía a mano. Y hoy nosotros tenemos que utilizar los recursos que tenemos a mano para poder justamente seguir avanzando en él. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Que podamos comprender que detrás de esas grandes dificultades hay una victoria preparada para su vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.